Miró su etiqueta con el nombre, luego sus zapatos desgastados, y hizo una mueca de desprecio. Para Harrison Sterling, la camarera parada ante él no era una persona. Era un accesorio en su obra de teatro sobre riqueza y dominio. Pensó que al cambiar a un oscuro y aristocrático dialecto del francés, podría despojarla de su dignidad frente a su acompañante. Pensó que era la persona más inteligente en la habitación, pero estaba equivocado. No sabía que la mujer que sostenía su menú no era solo una camarera, y que las pocas palabras que estaba a punto de pronunciar no solo silenciarían la mesa, sino que desmantelarían su vida entera. Esta es la historia de cómo la arrogancia encontró a su igual. El aire dentro del Auroni, el bistró francés más ostentoso de Manhattan, olía a aceite de trufa, perfume caro y viejas fortunas. Para Sarah Bennett, sin embargo, olía mayormente a agotamiento. Sarah se ajustó la cintura de sus pantalones negros de vestir, que le quedaban una talla demasiado grandes, y estaban sujetos por un imperdible escondido, bajo su impecable delantal blanco. Eran las 8:15 de la tarde de un viernes, y la hora pico de la cena estaba en su punto álgido. Una cacofonía de cristales tintineando y el rugido bajo y sordo de conversaciones que costaban más por minuto de lo que Sarah ganaba en una semana. Mesa 4 necesita agua. La mesa 7 quiere devolver la lubina porque se ve triste. Muévete, Bennett. Muévete. El siseo provino de Charles Henderson, el gerente de sala. Henderson era un hombre que creía que sudar era un signo de incompetencia y actualmente rondaba cerca del atril de recepción, limpiando una mancha imaginaria de un menú encuadernado en cuero. «¿Voy, Charles?», dijo Sarah, manteniendo la cabeza baja. Agarró una jarra de agua helada, ignorando el agudo dolor punzante en el arco de su pie izquierdo. Había estado de pie durante 9 horas, y sus zapatos genéricos antideslizantes, comprados en una tienda de descuentos en Queens, se estaban desintegrando. Sarah Bennett tenía 26 años. Para los clientes de Auroni, ella era una silueta en blanco y negro. Era la mano que rellenaba el vino, la voz que recitaba los especiales, y el objeto que absorbía sus quejas. No veían las ojeras que ocultaba cuidadosamente con corrector de farmacia, y ciertamente no sabían que hace 3 años, Sarah había sido candidata a doctorado en lingüística comparada en la Sorbona de París, una de las mentes más brillantes de su promoción antes de que llegara la llamada telefónica. El accidente, el derrame cerebral de su padre, las facturas médicas que se tragaron sus ahorros como un sumidero. Había dejado París de la noche a la mañana, cambiando la biblioteca por la bandeja, la sala de conferencias por el ruidoso comedor. Hizo lo que tenía que hacer para mantener a su padre en el centro de atención médica en el norte del estado. Sarah espetó Henderson de nuevo. Vips entrando a la mesa 1. La mejor vista. No arruines esto. Sarah miró hacia las pesadas puertas de roble. Tenía el tipo de rostro que era guapo en una revista, pero cruel en movimiento, con ojos de mandíbula afilada que escaneaban la habitación para ver quién lo estaba mirando. Este era Harrison Sterling. Sarah reconoció el nombre de los recibos de las tarjetas de crédito. Harrison era un gerente de fondos de cobertura que había aparecido en los titulares recientemente, no por sus rendimientos, sino por sus adquisiciones agresivas y hostiles. Era dinero nuevo tratando desesperadamente de parecer dinero viejo. Detrás de él iba una mujer que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Era impresionante, vestía un vestido rojo intenso, pero su postura era cerrada con los brazos cruzados a la defensiva. Esta era Jessica, aunque Sarah aún no sabía su nombre. «Por aquí, señor Sterling», chilló Kevin. Harrison no reconoció al chico. Caminó a grandes zancadas hacia la mesa 1, el lugar privilegiado junto al ventanal de piso a techo que daba a las luces de la ciudad, y se sentó abriendo mucho las piernas reclamando el espacio. Sarah respiró hondo y se alisó el delantal. «Solo termina el turno», se dijo a sí misma. «El alquiler vence el martes. Papá necesita su fisioterapia». Caminó hacia la mesa con el rostro compuesto en la máscara de agradable servidumbre que llevaba como armadura. «Buenas noches», dijo Sarah con voz suave y profesional. «Bienvenidos a Auroni. Mi nombre es Sarah y los atenderé esta noche».
Harrison no levantó la vista. Estaba ocupado inspeccionando los cubiertos, girando un tenedor bajo la luz para buscar manchas. Agua con gas, le dijo Harrison al tenedor. Y traiga la lista de vinos, la lista de reserva, no la que le dan a los turistas. Por supuesto, señor, dijo Sara. Ella miró a la mujer. Y para usted, señorita. Jessica ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Solo agua sin gas, por favor. Gracias. Harrison finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en Sara. No le miró a la cara. Miró sus zapatos baratos, luego subió a sus manos que estaban rojas por manipular platos calientes. Una mueca de desprecio curvó su labio. Había identificado su estatus en la jerarquía de su mundo cero. «Espere», dijo Harrison, justo cuando Sara se daba la vuelta para irse. «Sí, señor. Asegúrese de que la copa esté realmente limpia esta vez», dijo lo suficientemente alto para que la mesa vecina lo escuchara. «La última vez que estuve aquí, la cristalería estaba empañada. Es difícil conseguir buena ayuda en estos días, ¿verdad, Sara?» Sintió una oleada de calor subir por su cuello, pero forzó su expresión a permanecer inexpresiva. «Inspeccionaré personalmente las copas, señor». Aceso la despidió con un movimiento de su mano como si espantara una mosca. Mientras se alejaba, lo escuchó reír un sonido seco y ladrador. Se inclinó hacia Jessica. «Tienes que ser firme con ellos, Jess. De lo contrario te pasan por encima. Es una dinámica de poder. No lo entenderías». Sara llegó a la estación de servicio con las manos temblando ligeramente. Se agarró al mostrador. «Es una pesadilla», susurró Tony a la camarera de la barra mientras pulía una copa. Dio una propina del 5% la última vez e intentó que despidieran al aparcacoches porque estaba lloviendo. «Puedo manejarlo», dijo Sara, aunque un nudo de temor se apretaba en su estómago. Había lidiado con clientes groseros antes, pero había algo en Harrison Sterling, un brillo depredador en sus ojos que sugería que estaba aburrido. Y a los hombres como Harrison Sterling, cuando estaban aburridos, les gustaba jugar con las personas que consideraban inferiores a ellos. 20 minutos después, la atmósfera en la mesa había pasado de tensa a sofocante. Sara se acercó con los aperitivos equilibrando la pesada bandeja sobre un hombro, con una postura perfecta a pesar del dolor en su columna. Colocó el foie gras frente a Harrison y la ensalada lyonnaise frente a Jessica. «Disfruten», murmuró girándose para rellenar sus copas de vino. Había traído un Chateau Margaux 2015, una botella que costaba más que el cuidado mensual de su padre. Harrison levantó una mano impidiéndole servir. Agitó el vino que ya estaba en su copa oliéndolo ostentosamente. «Está corchado», anunció. Sara se detuvo. Ella sabía de vinos. Ella misma había olido el corcho cuando lo abrió en la estación. Estaba impecable. El vino era perfecto. «Le pido disculpas, señor», dijo Sara suavemente. «Lo abrí yo misma hace apenas unos momentos. Quizás necesita un momento para respirar». Harrison golpeó la mesa con la mano. Los cubiertos tintinearon y el restaurante se quedó en silencio por un instante. Jessica se estremeció. «¿Estás discutiendo conmigo?», preguntó Harrison elevando su voz una octava. «Dije que está corchado. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuánto vino compro? No necesito que una camarera con... ¿Qué es eso, un acento de Queens? Me hable sobre Burdeos». No solo se estaba quejando, estaba actuando. Estaba tratando de afirmar su dominio frente a Jessica, tratando de parecer un conocedor menospreciando al personal. «Traeré al sumiller de inmediato, señor», dijo Sara con la voz tensa. No, Harrison sonrió una expresión cruel y fina. «No molestes al sumiller. Está ocupado con mesas importantes. Puedes llevarte esto y traerme el menú de nuevo. He perdido el apetito por el foie gras. Se ve gomoso». Sara tomó el plato, tomó el vino, y caminó de regreso a la cocina con la cara ardiendo. En la cocina, el chef, un hombre corpulento llamado Henry, que en realidad era francés, sumergió una cuchara en la salsa de vuelta. ¿Gomoso? «Este hombre es un imbécil. La textura es perfecta. Está montando un espectáculo», dijo Sara apoyándose contra el mostrador de acero inoxidable. «Quiere una reacción». «No se la des», advirtió Henry.
Henderson está mirando. Si Sterling hace una escena, Henderson te despedirá para salvar las apariencias. Todos lo sabemos. Sarah asintió. No podía perder este trabajo. Necesitaba las propinas de esta noche. Regresó a la mesa con los menús. Harrison estaba recostado luciendo satisfecho consigo mismo, mientras Jessica se veía miserable. «Lo siento por él», articuló Jessica en silencio a Sarah, cuando Harrison miró hacia otro lado para revisar su reloj. Sarah dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. «Entonces», dijo Harrison abriendo el menú sin mirarlo, y mirando directamente a Sarah, «tengo ganas de algo auténtico esta noche». Pero leer esta descripción en inglés es tan aburrido. Le falta el alma del plato, sonrió con suficiencia. «Dime, ¿hablas francés? Este es un restaurante francés, ¿no es así?» «Conozco los platos del menú, señor», dijo Sarah. «Los platos del menú», se burló él. «Bonjour baguette, oui oui». «Asumo que ese es el alcance para alguien como tú». Sarah se mordió el interior de la mejilla. «Puedo ayudarle con cualquier pregunta que tenga, señor». «Lo dudo». Harrison se rió. Miró a Jessica. «Mira esto, nena. Siempre se puede saber la calidad de un establecimiento por la educación del personal. Mira esto, nena. Siempre se puede saber la calidad de un establecimiento por la educación del personal». Se volvió hacia Sarah con los ojos brillando con malicia. Tomó aire y cambió de idioma. Pero no solo habló francés. Habló una versión rápida demasiado recargada y arcaica del francés, salpicada de jerga que probablemente aprendió en un semestre en el extranjero, o de un tutor pretencioso. Estaba tratando de ser difícil a propósito. Harrison se burló con su acento espeso y exagerado cargado en lo gutural. Traducción. «Escúchame, pequeña. Quiero que le digas al chef, quiero el pato, pero solo si la piel está crujiente como el cristal, y tráeme otro vino, algo que no sepa a vinagre. ¿Entiendes? ¿O estoy hablando demasiado rápido para tu pequeño cerebro?» Se recostó cruzando los brazos con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro. Esperaba la mirada perdida. Esperaba que ella tartamudeara para decir, «Lo siento, no entiendo», para poder poner los ojos en blanco y exigir un gerente que hablara el idioma de la civilización. Jessica se miró el regazo humillada en nombre de Sarah. «Harrison, basta. Solo pide en inglés». No se rió Harrison manteniendo sus ojos en Sarah. «Es estándar. Si ella trabaja aquí, debería saberlo. Mírala. Está completamente perdida. Es patético en realidad. Probablemente se pregunte si pedí ketchup». Sarah se quedó perfectamente quieta. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. Miró a Harrison Sterling, un hombre que pensaba que el dinero compraba inteligencia, que pensaba que un traje compraba clase. Recordó las salas de conferencias de la Sorbona. Recordó su tesis sobre la evolución de los dialectos aristocráticos en la Francia del siglo XVIII. Recordó las largas noches debatiendo filosofía en cafés del barrio latino, con profesores que habían olvidado más sobre el lenguaje de lo que Harrison jamás sabría. Miró su cara de presunción. El agotamiento en sus pies pareció desvanecerse, reemplazado por una claridad fría y aguda. Él quería un espectáculo. Ella le daría uno. No buscó su libreta. No llamó a Henderson. Simplemente juntó las manos frente a su delantal, inclinó la cabeza ligeramente y lo miró a los ojos. El silencio en la mesa se extendió durante 3 segundos. La sonrisa de Harrison comenzó a flaquear levemente. Esperaba confusión, no la calma gélida que se asentó sobre el rostro de la camarera. Entonces, Sarah abrió la boca. Sarah no parpadeó, no tartamudeó. Ajustó su postura cambiando su peso para erguirse, alzándose ligeramente sobre el multimillonario sentado. Cuando habló, el tono de su voz cambió por completo. Desapareció el monótono y sumiso tono de la camarera estadounidense. En su lugar estaba el timbre rico y resonante de una mujer que había pasado 5 años defendiendo disertaciones en los sagrados pasillos de la Sorbona. Le respondió en francés. Pero no era solo francés. Era un dialecto parisino de clase alta, exquisito y fluido, enunciado con una precisión que hacía que el intento de Harrison sonara como un niño pequeño golpeando un piano.
Monsieur, comenzó su voz fluyendo suavemente sobre el zumbido bajo del comedor. Señor, si desea utilizar el subjuntivo imperfecto para impresionarme, le sugiero que repase sus conjugaciones. Su solicitud para el pato ha sido anotada, aunque comparar su piel con el cristal es una metáfora algo torpe generalmente reservada para la mala poesía del siglo XIX. Harrison se congeló. El tenedor que sostenía se quedó a medio camino de su boca. Su boca colgaba ligeramente abierta. Entendió tal vez la mitad de lo que ella dijo, pero el tono, el innegable y aplastante peso de la superioridad intelectual era universal. Sara no había terminado. Dirigió su mirada a la copa de vino que él había rechazado, cambiando su expresión a una de cortés lástima académica. En cuanto al vino, continuó reduciendo la velocidad ligeramente como si hablara con un niño lento. No es vinagre. Es un Chateau Margaux 2015. La acidez que detecta es la firma de los taninos jóvenes que requieren un paladar educado para ser apreciados. Si eso es demasiado complejo para usted, estaría encantada de traerle un merlot dulce, algo más simple para que coincida con sus gustos. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio físico y pesado. En la mesa de al lado, un caballero de cabello plateado bajó su periódico. El ayudante de camarero se congeló con una jarra de agua. Incluso Henderson, el gerente, dejó de pulir sus menús a 20 pies de distancia, sintiendo una perturbación en el campo de fuerza del comedor. El rostro de Harrison Sterling se tornó de un tono carmesí violento. Parecía como si lo hubieran abofeteado. Su cerebro se esforzaba por procesar el revés. El guión había cambiado. Él era el amo. Ella era la sirvienta. Pero en el lapso de 30 segundos, usando la misma arma con la que él había intentado golpearla, el lenguaje ella lo había dejado al desnudo. Abrió la boca para replicar, para gritar, para despedirla, pero no pudo encontrar las palabras en francés, y volver al inglés ahora sería una admisión de derrota. Él había empezado este juego, y no podía voltear el tablero de repente solo porque estaba perdiendo. Entonces, un sonido rompió la tensión, una risita corta y aguda. Venía de Jessica. Se tapó la boca con la mano inmediatamente, con los ojos muy abiertos por el horror ante su propia reacción, pero el daño ya estaba hecho. Miró a Harrison, luego a Sara, y por primera vez en toda la noche, sus ojos estaban vivos. Ya no miraba a una camarera, estaba mirando a una heroína. «¿Yo?», balbuceó Harrison. «¿Tú?». Sara ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que era aterradoramente educada, y cambió de nuevo al inglés sin esfuerzo. «Pondré la orden del pato para usted, señor, y le traeré el merlot. Creo que le resultará mucho más fácil de tragar». Le dio un pequeño y claro asentimiento a Jessica. «Mademoiselle». Con un giro tan brusco como una vuelta militar, Sara se alejó de la mesa. No se apresuró. Caminó con la cabeza en alto, con la bandeja bajo el brazo, dejando a Harrison Sterling ahogándose en su propia vergüenza, mientras el fantasma de su perfecto francés persistía en el aire como humo. Al llegar a la seguridad del pasillo de servicio, la adrenalina que la había mantenido erguida se desvaneció de repente. Sus rodillas flaquearon. Se agarró al borde del mostrador de granito de la estación de servicio, respirando en jadeos cortos y entrecortados. Sus manos temblaban tanto que las copas de vino vacías en su bandeja tintineaban entre sí. «¿Qué he hecho?», el pensamiento se estrelló en su mente. «Acabo de insultar a un VIP. Acabo de humillar a un hombre que podría comprar este edificio. Me van a despedir. Voy a perder el apartamento. La medicación de papá». La realidad de su precariedad financiera regresó más fría y dura que antes. El orgullo no pagaba las facturas y una conjugación superior no cubría el copago de la fisioterapia. Bennett. La voz era un gruñido bajo. Era Charles Henderson. Sara cerró los ojos con fuerza por un segundo, luego se dio la vuelta. Henderson estaba allí parado con el rostro pálido y los ojos clavados en la mesa, uno donde Harrison estaba escribiendo agresivamente en su teléfono. «¿Qué?», sisió Henderson, inclinándose cerca para que el resto del personal no escuchara.
¿Qué le dijiste?, ordenó en francés. Charles, dijo Sara con la voz temblando ligeramente. Le respondí en francés. No hablo francés, Bennett, pero reconozco el tono de un insulto cuando lo escucho. Ese hombre vale $400 millones. Trae clientes aquí 3 veces por semana. Henderson se pasó una mano por su cabello ralo. ¿Lo maldijiste?, no dijo Sara. Corregí su gramática y le dije que el vino era demasiado complejo para él. Henderson la miró fijamente por un segundo. Un destello de admiración cruzó su rostro. Él también odiaba a Harrison, pero fue rápidamente extinguido por el miedo. «Tienes un deseo de muerte», susurró Henderson. «Quédate atrás. No vayas a esa mesa de nuevo. Enviaré a Kevin. Si Sterling exige verme, estás acabada. Entiendes que no puedo salvarte si él decide convertir esto en una guerra». «Entiendo», susurró Sara. «Ve a la cocina de preparación. Pule los cubiertos. Mantente fuera de la vista». Sara asintió y se retiró a través de las puertas batientes hacia el clamor de la cocina principal. El calor la golpeó como un golpe físico. Las sartenes chisporroteaban, los chefs gritaban órdenes y el vapor se elevaba en espesas nubes. Era un caos, pero era un caos honesto. Encontró un rincón cerca del área de lavado, agarró una canasta de tenedores y un paño para pulir. Mientras fregaba las manchas de agua del metal, su mente regresó 3 años atrás a una vida que parecía pertenecer a una persona completamente diferente. Para entender por qué Sara Bennett, una genio de la lingüística, estaba puliendo tenedores en un sótano en Manhattan, había que entender la caída. Hace 3 años Sara estaba sentada en un café en el 6º distrito de París. La mesa estaba cubierta de libros Chomsky, Derrida, Foucault. Tenía 23 años y una beca completa. Era la favorita del departamento de lingüística. Tenía un futuro que brillaba como el oro. Se hablaba de un puesto titular en Ginebra o tal vez una beca de investigación en Tokio. Hablaba 4 idiomas con fluidez y podía leer 3 lenguas muertas. Era feliz. Estaba a salvo. Entonces sonó el teléfono. Era su vecina de Ohio, la señora Gable. «Sara, cariño, es tu papá. Tienes que venir a casa. Es grave». Su padre, Thomas Bennett, era carpintero, un hombre fuerte y callado que había criado a Sara solo después de que su madre muriera cuando ella tenía 6 años. Había trabajado turnos dobles, lijando pisos y construyendo gabinetes para pagar su licenciatura. Nunca había entendido su obsesión con los idiomas. Él mismo era un hombre de pocas palabras, pero la había mirado con un orgullo tan feroz y radiante cuando entró en la Sorbona. «Mi niña», les decía a sus compañeros de bebida en el bar local, «va a ser doctora. No del tipo que pone inyecciones, sino del tipo que sabe cosas». El derrame cerebral había sido masivo. Sucedió en una obra. Se había caído de una escalera. Cuando Sara llegó al hospital en Ohio, todavía cargando su maleta con la etiqueta de equipaje de París, el médico había sido contundente. Thomas sobrevivió, pero el daño era extenso. Estaba paralizado del lado derecho. Tenía afasia, la ironía más cruel. El hombre que había trabajado para que su hija pudiera dominar el lenguaje había perdido su propia capacidad de hablar. Y luego llegaron las facturas. Thomas había dejado caducar su seguro para ayudar a pagar el vuelo de Sara a Francia el año anterior. La caída de la escalera fue considerada negligencia por la empresa para la que trabajaba, y negaron responsabilidad. Al sistema de salud estadounidense no le importaba el doctorado de Sara. No le importaba su potencial. Le importaban los $40,000 necesarios para la cirugía inicial, los $3,000 al mes, para el centro de rehabilitación, el costo de los medicamentos. Sara tomó la decisión en un instante. No había otra opción. No podía dejarlo en un centro estatal donde las enfermeras estaban sobrecargadas de trabajo y las sábanas eran finas. Él era su papá. Se retiró de la Sorbona, vendió sus libros y lo trasladó a un centro especializado en el norte del estado de Nueva York, donde la atención era buena, pero el precio era astronómico. Se mudó a la ciudad para buscar trabajo. El mundo académico no pagaba dinero rápido, pero servir mesas en restaurantes de alta gama sí. Si te apresurabas y trabajabas turnos dobles,
Si tolerabas el abuso de los ricos, podías sacar $6,000 al mes. Cada centavo iba al fondo de papá. Vivía en un apartamento del tamaño de un armario en Queens, con 2 compañeras de cuarto. Comía ramen. Caminaba para ahorrar el pasaje del metro. Dejó de leer porque dolía demasiado recordar lo que había perdido. Y esta noche, Harrison Sterling la había mirado y había visto un 0. Había visto a una campesina. Sarah fregó un tenedor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La ira era una piedra fría en su pecho. No se trataba solo del insulto, se trataba de la injusticia. Harrison Sterling probablemente nunca había trabajado un día físico en su vida. Movía dinero en una pantalla, destruía empresas por deporte y tenía la audacia de juzgarla. Sarah. Una voz suave rompió su ensimismamiento. Era Kevin, el ayudante de camarero adolescente. Parecía aterrorizado. «¿Qué pasa, Kevin?», preguntó Sarah sin levantar la vista. «Mesa 1», chilló Kevin. «El tipo, el señor Sterling. Está preguntando por el gerente. Y está preguntando por ti», dice. «Dice que le robaste su tarjeta de crédito». Sarah soltó el tenedor, repiqueteó ruidosamente sobre la mesa de acero inoxidable. «El que está gritando», dijo Kevin con los ojos muy abiertos. «Dice que dejó su tarjeta negra en la mesa cuando fue al baño y ahora no está. Dice que eres la única que estaba cerca de la mesa. Está llamando a la policía, Sarah». Sarah sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Era una mentira viciosa, mezquina y calculada. Harrison sabía que no podía hacer que la despidieran por corregir su francés, eso lo haría parecer débil. Pero el robo era el fin de una carrera. El robo era un antecedente penal. El robo significaría perder su trabajo y si perdía su trabajo, su padre sería desalojado de la residencia en 30 días. Harrison ya no solo intentaba humillarla, estaba tratando de destruirla. «¿Dónde está Henderson?», preguntó Sarah desatándose el delantal. «Está ahí fuera. Está tratando de calmarlo. Pero Sterling está gritando, está haciendo una gran escena. Todo el mundo lo está grabando». Sarah cerró los ojos. Respiró hondo. Pensó en el rostro de su padre, en la forma en que la miraba cuando no podía encontrar las palabras. Él le enseñó a ser fuerte. Le enseñó que la verdad era lo único que importaba. No podía esconderse en la cocina. Si se escondía, parecía culpable. «Está bien», dijo Sarah. Su voz era sorprendentemente firme. Se alisó el cabello. Se arregló la blusa, recogió su delantal y se lo volvió a atar más apretado esta vez. Era una armadura de batalla. «Voy a salir», dijo. Empujó las puertas batientes dejando atrás el vapor y el ruido de la cocina, y regresó al aire fresco y traicionero del comedor. La escena era peor de lo que imaginaba. Harrison Sterling estaba parado en medio del restaurante con el rostro torcido en una actuación de indignación justiciera. Apuntaba con el dedo a Henderson, quien parecía a punto de desmayarse, mientras Jessica estaba sentada a la mesa con la cabeza entre las manos, luciendo mortificada. «Quiero que la arresten», bramó Harrison, su voz resonando en el techo abovedado. «Dejo mi tarjeta en la mesa por 2 minutos, y la ayuda decide darse un bono. Este lugar es una guarida de ladrones. Haré que cierren este lugar». Entonces divisó a Sarah saliendo de la cocina. Una sonrisa de depredador cruzó su rostro y apuntó con un dedo bien cuidado directamente a su corazón. «Ahí está», gritó Harrison. «La ladrona, regístrenla. Probablemente la tenga en su bolsillo ahora mismo». Todos los ojos en el restaurante se volvieron hacia Sarah. Los clientes adinerados, los turistas, el personal. Se levantaron teléfonos grabando el espectáculo. Sarah caminó hacia adelante. No miró los teléfonos. No miró a Henderson. Miró directamente a Harrison. Se detuvo a 5 pies de él. «No tomé su tarjeta, señor Sterling», dijo Sarah con calma. «Y usted lo sabe». «Oh, lo sé», se rió Harrison, un sonido áspero y feo. «Eres una camarera. Estás desesperada. Vi tus zapatos. Vi la forma en que miraste mi reloj. Ustedes son todos iguales. Creen que el mundo les debe algo porque fracasaron en la vida».
Dio un paso más cerca invadiendo su espacio personal. ¿Vacía tus bolsillos ahora o llamo a la policía de Nueva York? Y te registran al desnudo en la parte trasera de una patrulla. Tu elección, cariño. La habitación quedó en un silencio mortal. Este era el precipicio. Si vaciaba sus bolsillos, se sometía a su poder. Si se negaba, vendría la policía. Pero Harrison había cometido un error. En su arrogancia había olvidado una variable crucial. Había asumido que porque Sarah era camarera estaba sola. Asumió que no tenía aliados. Asumió que en esta sala de riqueza y poder, la suya, era la única voz que importaba. Estaba equivocado. Desde la mesa de la esquina, la mesa 4. La mesa tranquila en las sombras. Una silla rechinó ruidosamente contra el piso. El caballero de cabello plateado que había estado leyendo el periódico se puso de pie. Era un hombre mayor, quizás de unos 60 y tantos años, que vestía una chaqueta de tweed que parecía gastada pero cara. Había estado tomando una sola copa de coñac durante 1 hora, observando, escuchando. Caminó hacia la conmoción. No caminaba con la arrogancia agresiva de Harrison. Caminaba con la lenta y aterradora autoridad de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. «Eso será suficiente, señor Sterling», dijo el hombre. Su voz era baja, grave, y llevaba un acento que era inconfundiblemente europeo. Harrison se dio la vuelta. «¿Quién diablos eres tú?» «Métete en tus asuntos, abuelo. Esto es entre yo y la ladrona». El hombre mayor se detuvo. Miró a Harrison con una expresión de profundo aburrimiento. Luego miró a Sarah y le ofreció una leve inclinación de cabeza. «Creo», dijo el hombre volviéndose hacia Harrison, «que usted es el que está confundido. Y creo que si revisa el bolsillo interior de su chaqueta, el izquierdo, que palmeó nerviosamente cuando se levantó para comenzar esta farsa, encontrará su tarjeta American Express». Harrison se congeló, su mano se crispó. Luchó contra el impulso de revisar el bolsillo. «Estás loco», se burló Harrison. «No la puse en mi bolsillo. Revíselo», ordenó el hombre mayor. No fue una sugerencia, fue una orden. Harrison vaciló. La presión de la habitación estaba cambiando y las cámaras ahora apuntaban a él. Con el ceño fruncido, metió la mano en su bolsillo interior izquierdo puramente, para demostrarle al anciano que estaba equivocado. Su rostro se relajó y sacó la mano lentamente. Entre sus dedos estaba la tarjeta de titanio negro. Un grito ahogado recorrió la habitación. «Ah», dijo el hombre mayor secamente. «Un milagro. Parece que las leyes de la física se han suspendido para transportar la tarjeta de la mesa a su bolsillo. O tal vez usted es un mentiroso que intenta destruir las vidas de las mujeres trabajadoras por deporte». La cara de Harrison se puso morada. «Yo debo haber... Fue un error». «No fue un error», dijo Sarah, su voz helada. «Fue una táctica». Harrison miró a su alrededor. La multitud estaba cambiando. Los clientes que habían estado mirando a Sarah con sospecha, ahora miraban a Harrison con disgusto. «Este servicio es terrible», gritó Harrison tratando de recuperar el control. «Me voy, Jessica. Vámonos». Se giró para agarrar el brazo de Jessica. Jessica se puso de pie y recogió su bolso de mano. Ella miró a Harrison, luego miró a Sarah. «No», dijo Jessica. Harrison se detuvo. «¿Qué dije que no?», dijo Jessica. Su voz temblaba, pero se hacía más fuerte. «No voy a ir a ninguna parte contigo. Eres un monstruo, Harrison. Un monstruo pequeño, inseguro y patético». Se volvió hacia Sarah. «Siento mucho todo esto». «Jessica, sube al auto», gruñó Harrison, su máscara cayendo por completo ahora. Parecía peligroso. «Ella no irá con usted», dijo el caballero mayor, interponiéndose entre Harrison y Jessica. «¿Quieres pelear conmigo, viejo Harrison?», dio un paso adelante con los puños cerrados. El hombre mayor sonrió. Era la sonrisa de un lobo. «Yo no peleo», dijo el hombre. «Yo destripo». «Dígame, señor Sterling, usted trabaja para Sterling Capital, ¿no es así?» «Sí, soy el CEO». «¿Qué te importa? Soy Lucien Valmont», dijo el hombre suavemente. El color no solo se drenó del rostro de Harrison, se desvaneció.
Parecía como si hubiera visto un fantasma. Valmont, susurró. Harrison. Como en Valmont International. El mismo, dijo el hombre. Somos el accionista mayoritario del banco que suscribe el apalancamiento de su fondo de cobertura. De hecho, creo que poseemos alrededor del 60% de su deuda. Harrison comenzó a temblar. Valmont International era un conglomerado europeo legendario. Eran las ballenas que se comían a los tiburones como Harrison en el desayuno. ¿Lucien? Señor Valmont, tartamudeó Harrison, su postura colapsando. Yo no sabía. Es un honor. Yo... Cállese, dijo Lucien. Sacó un teléfono de su bolsillo. Voy a hacer una llamada a mi junta directiva en Zúrich. Creo que es hora de que reclamemos sus préstamos, todos ellos esta noche. No, jadeó Harrison. No, por favor. Eso me llevaría a la quiebra. Es corrupto. No puede hacer eso por una disputa en una cena. Puedo hacerlo porque no me gusta su carácter, dijo Lucien con calma. Y no confío mi dinero a hombres que carecen de carácter. Lucien se volvió hacia Sara. Mademoiselle, dijo. Lucien, me disculpo por la perturbación, y si se me permite añadir, su análisis del Chateau Margaux fue impecable. De hecho, es la cosecha de 2015 la que requiere paciencia. Se volvió hacia Harrison. Lárguese antes de que decida comprar su edificio y desalojarlo de su propia casa. Harrison miró a su alrededor. Estaba solo, derrotado, castrado públicamente por un hombre con poder real. No dijo una palabra. Se dio la vuelta y huyó del restaurante con las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe detrás de él. El comedor estalló en aplausos, pero Sara no escuchó los aplausos. Estaba mirando a Lucien Valmont. El nombre le sonaba familiar no por las finanzas, sino por su pasado. Valmont. Valmont. De repente el recuerdo hizo clic. La Fundación Valmont, el mayor otorgante de becas lingüísticas en Europa. Lucien la miró con los ojos brillando. Usted es Sarah Bennett, ¿no es así, la que escribió la tesis sobre las derivas semánticas en la Francia posrevolucionaria? La boca de Sara se abrió. ¿Usted? Leyó mi tesis. Leerla, Lucien, sonrió. Querida, yo estaba en el comité que iba a otorgarle la beca de Ginebra antes de que desapareciera. La he estado buscando durante 3 años. Los aplausos en Loroni finalmente se desvanecieron, reemplazados por un murmullo eléctrico y zumbante. La energía en la habitación había cambiado tectónicamente. Hace 5 minutos, Sarah Bennett era una camarera torpe acusada de robo. Ahora era la protagonista de un drama de la vida real que los clientes contarían en cócteles durante semanas. Pero Sara no podía sentir el triunfo, se sentía agotada. La descarga de adrenalina la dejaba temblando, con las manos aferradas a su delantal, como si fuera lo único que la mantenía erguida. Charles Henderson, el gerente que había estado listo para arrojarla a los lobos hace unos momentos, de repente se materializó a su lado. Su rostro era una máscara de servilismo frenético y sudoroso. «Sara. Dios mío. Sara», susurró Henderson con la voz aguda por los nervios. Eso fue increíble. No tenía idea de que conocieras al señor Valmont. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber... Quiero decir, habría tratado toda esta situación de manera diferente. Sara giró lentamente la cabeza para mirarlo. Lo vio como lo que era, una veleta girando hacia donde soplara el viento del poder. «Ibas a despedirme, Charles», dijo suavemente. «Ibas a dejar que la policía me llevara». No. Solo estaba reduciendo la tensión, tartamudeó Henderson, secándose la frente con un pañuelo de seda. Era protocolo. «Pero mira, tómate el resto de la noche libre, pagada. En realidad, tómate la semana libre, pagada. Te valoramos mucho aquí, Sara». «Váyase, señor». Henderson, una voz profunda, intervino. Lucien Valmont no se había vuelto a sentar. Estaba de pie junto a la mesa 4, con su presencia dominando el espacio. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «Señorita Bennett», dijo Lucien con un tono suave pero firme. «Por favor, siéntese. Ha estado de pie demasiado tiempo y tenemos mucho que discutir».
No puedo sentarme con un cliente, dijo Sara automáticamente con las reglas de la industria de servicios grabadas en su cerebro. Va contra la política. Lucien miró a Henderson. Voy a comprar la deuda de este restaurante por la mañana junto con la del señor Sterling. Creo que puedo establecer la política. Charles, traiga a la señorita Bennet un vaso de agua y tal vez una copa de la cosecha que defendió tan expertamente. Henderson se alejó corriendo como un cangrejo asustado. Sara miró la silla, luego el rostro arrugado y amable de Lucien. Se desató el delantal. Se sintió como mudar de piel. Se sentó. Antes de que Lucien pudiera hablar, una sombra cayó sobre la mesa. Sara se estremeció esperando que Harrison hubiera regresado, pero era Jessica. La mujer del vestido rojo parecía conmocionada. Su rímel estaba ligeramente corrido, pero parecía más humana, más real de lo que parecía cuando entró. Apretaba su bolso con ambas manos. Solo quería decir, comenzó Jessica con la voz quebrada. Gracias y lo siento. Debería haber dicho algo antes cuando se burló de tu francés. Sabía que estaba mal, solo le tenía miedo. Sara miró a Jessica. Vio a una mujer atrapada en la órbita de un narcisista, una mujer que acababa de encontrar su rampa de salida. No tienes que disculparte, dijo Sara. Es un matón. Los matones hacen que todos tengan miedo. Jessica asintió secándose una lágrima de la mejilla. Metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes, lo que parecían $500. Lo puso sobre la mesa, luego agarró una servilleta y garabateó un número en ella. Esto no es una propina, dijo Jessica. Esto es una disculpa y ese es mi número personal. Mi padre es dueño de una galería en Chelsea. Necesitamos gente que entienda de arte e historia. Si alguna vez quieres un trabajo donde no tengas que servir a idiotas como Harrison, llámame. En serio. Jessica miró a Lucien, hizo una pequeña y respetuosa inclinación de cabeza y salió del restaurante con la cabeza en alto. Tomó un taxi sola, dejando la camioneta de lujo de Harrison Sterling vacía en la acera. Sara miró fijamente la servilleta. El mundo giraba demasiado rápido. Una cosa rara, reflexionó Lucien viendo a Jessica irse. El carácter a menudo se encuentra en los momentos más inesperados. Volvió toda su atención hacia Sara. La alegría se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una inteligencia aguda e inquisitiva. Ahora, Sara, hablemos de la Sorbona. Sara tomó un sorbo del agua que Henderson había colocado nerviosamente frente a ella. Eso fue hace mucho tiempo, señor Valmont. 3 años no es mucho tiempo, corrigió Lucien. No para una mente como la tuya. ¿Sabes por qué recuerdo tu nombre? Sara negó con la cabeza. Solo era una estudiante. Había cientos de nosotros. No, Lucien sonrió. Había cientos de estudiantes. Solo hubo una que escribió sobre la arquitectura semántica del silencio. ¿Qué es lo que no se dice en los decretos postrevolucionarios? ¿Lo leí? Admito que soy financiero de profesión, pero lingüista por pasión. Mi fundación financia el 40% de las becas de antropología lingüística en Europa. Tu trabajo desafió la narrativa establecida. Fue audaz, fue brillante, se inclinó hacia adelante. Estábamos listos para ofrecerle la beca de Ginebra. Es la subvención más prestigiosa que tenemos, investigación totalmente financiada. Estipendio, alojamiento en Suiza. Y luego desapareció. El jefe del departamento dijo que se retiró debido a una emergencia familiar. Intentamos contactarla, pero su número francés estaba desconectado. Sara se miró las manos. La vergüenza de su pobreza la invadió. No podía quedarme. Mi padre tuvo un derrame cerebral. Regresé a Ohio. Las facturas eran imposibles. Y así vino a Nueva York, dedujo Lucien, para ganar dinero rápidamente. El centro de atención cuesta $6,000 al mes, susurró Sara. La medicación son otros 1,200. No tuve otra opción. Tuve que cambiar la biblioteca por la bandeja. Lucien asintió lentamente. No ofreció lástima, ofreció comprensión. Sacrificaste tu futuro por su presente. Eso es algo noble, Sara. Pero es una tragedia para el mundo académico. Una mente como la tuya no debería preocuparse por las tarifas de descorche y los arrogantes gerentes de fondos de cobertura.
Es mi vida ahora, dijo Sara tratando de sonar fuerte. Me las estoy arreglando. ¿Lo está haciendo Lucien? Señaló sus zapatos desgastados, las ojeras bajo sus ojos. Estás sobreviviendo. No estás viviendo, y ciertamente no estás utilizando tus dones. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, el mismo bolsillo de donde había sacado milagrosamente la tarjeta de Harrison, y sacó una tarjeta de visita. No era la llamativa tarjeta estampada en aluminio de un banquero. Era una cartulina gruesa de color crema con una tipografía negra simple. La Fundación Valmont. Sara dijo, Lucien, no vine a Nueva York por la comida. Vine porque estamos abriendo una nueva ala de la fundación aquí en Manhattan. Estamos digitalizando y traduciendo las cartas privadas de la aristocracia francesa del siglo XVIII. Millones de documentos que nunca han sido estudiados. Necesitamos un director de interpretación de archivos. Deslizó la tarjeta sobre la mesa. No necesito un gerente, dijo Lucien. Tengo muchos de esos. Necesito a alguien que entienda el alma del idioma. Necesito a alguien que pueda leer una carta y decirme si el escritor tenía miedo o esperanza, basándose en la conjugación de un verbo. Te necesito a ti. Sara miró fijamente la tarjeta. Se sentía caliente al tacto. Señor Val, dijo ella con la voz temblorosa, yo no puedo irme de Nueva York. Mi padre está en un centro en el norte del estado. Lo visito todos los domingos y los trabajos académicos. No pagan lo suficiente. Necesito las propinas en efectivo. Tengo deudas. Tengo muchas deudas. Lucien arqueó una ceja. ¿Crees que te ofrecería un puesto que paga menos que servir mesas? Sacó un bolígrafo de su bolsillo y escribió una cifra en el reverso de la servilleta que Jessica había dejado. Le dio la vuelta. Era un salario base, $185,000 al año. Sara dejó de respirar. Eso era 3 veces lo que ganaba aquí, incluso en las buenas noches. Más beneficios, añadió Lucien casualmente. Médico completo dental. Y porque el grupo Valmont posee una participación mayoritaria en el Instituto Neurológico St. Jude, en Westchester. Hizo una pausa dejando que el nombre calara. Sara jadeó. St. Jude's era el mejor centro del país. Era el lugar donde los médicos decían que realmente podían ayudar a su padre a recuperar el habla, pero no aceptaban Medicaid, y la lista de espera era de 5 años. Puedo hacer que trasladen a tu padre allí para el lunes, dijo Lucien, cubierto enteramente por el plan de seguro de la compañía. Recibirá la mejor terapia física y del habla del mundo. Y como el instituto está a solo 40 minutos de la ciudad, puedes visitarlo los martes por la noche, además de los domingos. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sara. Se derramaron trazando surcos a través del corrector barato. Esto no era solo una oferta de trabajo. Esto era un salvavidas. Este era el fin del ahogamiento. ¿Por qué logró decir con voz ahogada? ¿Por qué haría esto por mí? Lucien se reclinó con expresión seria. Porque esta noche te enfrentaste a un hombre que pensaba que su dinero lo convertía en un dios, dijo Lucien. Usaste tu mente como una espada. Me recordaste que la dignidad no se puede comprar. Invierto en personas, Sara, y apuesto por ti. Se puso de pie. Preséntate en la dirección de esa tarjeta el lunes por la mañana a las 9 de la mañana. Usa zapatos cómodos. Tenemos mucho que leer. 6 meses después, la biblioteca de la Fundación Valmont en Manhattan era un santuario de silencio y luz. Motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas altas, iluminando filas de antiguos manuscritos encuadernados en cuero. Sara Bennett estaba sentada en un gran escritorio de caoba, vestida con un blazer que le quedaba perfecto y zapatos que no le dolían. Examinaba una carta descolorida de 1794, usando una lupa para descifrar la escritura frenética y curvilínea de una condesa francesa que esperaba juicio. «Directora Bennett». Sara levantó la vista. Era su asistente, un joven y brillante estudiante de posgrado de Columbia, llamado David. «Sí, David. Tenemos la traducción de las cartas de Demercy lista para su revisión.
Y hay un visitante para usted en el vestíbulo. Dice que la conoce. Sara frunció el ceño. ¿Dio un nombre? No, pero está en silla de ruedas. Está con una enfermera. El corazón de Sara dio un vuelco. Se puso de pie abandonando el siglo XVIII por el presente, y salió rápidamente de la oficina por el pasillo hacia el vestíbulo de paredes de cristal. Allí sentado en una elegante silla de ruedas motorizada estaba Thomas Bennett. Se veía diferente. La palidez gris del centro estatal había desaparecido reemplazada por un rubor saludable. Llevaba una camisa de franela limpia. A su lado estaba una enfermera de St. Jude's. Papá, dijo Sara reduciendo la velocidad mientras se acercaba a él. ¿Está todo bien? Es una emergencia. Tomás la miró. Sus ojos, una vez nublados por la confusión y la frustración, estaban claros. Levantó su mano izquierda, su mano buena, y se estiró hacia ella. Respiró hondo. Su boca trabajó los músculos tensándose con esfuerzo. Había estado haciendo terapia intensiva del habla durante 5 meses. Sara dijo con voz áspera. La palabra era rugosa como la grava, pero era clara. Sara se congeló. Era la primera vez que lo escuchaba decir su nombre en 3 años. Papá. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Thomas le apretó la mano. Tomó otro aliento. Miró alrededor del vestíbulo al mármol, a los libros, a la vida que su hija había recuperado. Luego volvió a mirarla. Orgulloso, dijo. Tan orgulloso. Sara cayó de rodillas y lo rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en su hombro. Lloró no de agotamiento o miedo, sino de una alegría tan pura que sentía que podía romperla. Había recuperado su vida. Había recuperado a su padre. Y en algún lugar de la ciudad, Harrison Sterling probablemente estaba gritándole a un camarero o revisando su cartera de acciones mientras caía en picado para siempre, persiguiendo un sentido de valor que nunca encontraría. Quizás tenía sus millones, pero Sara tenía las palabras. Y como había demostrado esa noche en Lauroni, las palabras eran las únicas cosas que verdaderamente perduraban. Y así es como una camarera con un doctorado derribó a un multimillonario sin levantar la voz. Es un recordatorio de que la verdadera clase no se trata de lo que vistes o de lo que pides. Se trata de cómo tratas a las personas. Harrison Sterling aprendió por las malas que nunca debes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede leerte en 3 idiomas diferentes. Sara no solo ganó una discusión, reclamó su destino. Si disfrutaste de esta historia de justicia servida fría con una guarnición de francés, perfecto. Por favor, presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el conocimiento es poder. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte ninguna historia. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Sara? Házmelo saber en los comentarios a continuación.